pues me parecieron pues, las dos muy interesantes. Pues lo de las 5 falacias me parece muy acertado y pues me sale un interrogante sobre estas 5 falacias. Pues estoy de acuerdo plenamente que pues son todas cosas que existen, pero pues no se puede simplificar y decir pues ha sido una revolución de Facebook, ha sido el proletariado, ha sido una islamización, pues estoy de acuerdo. Y pues lo que el gran interrogante que tengo pues es por ejemplo sobre el primer punto. El primer punto pues hemos dicho pues no es una revuelta del proletariado, de los trabajadores, pero lo que tenemos que preguntarnos cuánto material, por ejemplo, hay, pues también a nivel académico, de investigación, sobre los movimientos de los trabajadores pues en Egipto, que hemos visto que en Túnez, hemos visto que pues, ha tenido una cierta importancia. Pero, pues, ¿por qué no ha habido este trabajo? Pues, ¿por qué no se hizo más investigación sobre esto? Entonces, mi interrogante es, quizás pues estamos demasiado enfocados en analizar esta región desde un punto de vista confesional, que quiere decir pues un choque entre suní, chií quizás, o una interpretación más rígida de los movimientos islámicos, y nos olvidamos que hay otros actores, pues porque nuestra interpretación es de este tipo. Entonces pues más o menos pues quería que me dijera algo sobre eso. Y por lo de creo que yo no estoy muy de acuerdo con lo del hecho que no ha habido cambio político, pues no ha habido mucho cambio. Pues todo el mundo vemos, pues estamos frente a lo que es la elección presidencial en Egipto, ¿no? Pues el escenario peor, ¿no? Que nos podemos encontrar. Hay un antiguo miembro del régimen, un miembro de los hermanos musulmanes que, como he dicho, pues han salido poco después del principio de la revolución en apoyar las sublevaciones, pero pues igualmente pues es como un poco el título de la charla, ¿no? Pues en estos días también, pues la gente está en la calle, ¿no? Pues estamos en un momento que, pues este es el camino que está tomando Egipto, pues tenemos que pensar que la revuelta es abierta y pues vamos para adelante, ¿no? Pues no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, pues quería saber un poco más sobre esto y también desde el punto de vista regional, geoestratégico. Pues hemos visto que pues, los actores antes fuertes, que pues eran actores externos, pues ahora actores locales, regionales, muy fuertes después de esta sublevación. Pues por ejemplo, pues, no podemos negar que los estados del Golfo, principalmente pues Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, pues ahora ya tienen un papel fundamental, ¿no? en lidiar con estas revueltas. Y pues entonces vamos a hacer como un balance entre pues, lo que son los estados del Golfo, que pues parece que están como empujando esta revuelta, y el otro lado, pues como mencionado, pues el bloque de la resistencia, que en teoría es el bloque compuesto por Irán, por Siria, por Hezbollah, y también tenemos que preguntarnos, pues además, ¿dónde está? Ahora, está más bien con los hermanos musulmanes que en Egipto y en Túnez con la ayuda de Qatar, o está todavía en el bloque de la resistencia, pero como sabemos, Hamas ha abandonado su cuartel general en Damasco. Entonces nada, pues más o menos pues estos interrogantes. ¿Tenemos 2 horas más? No, ahora necesito que un poco... tienen hambre. El afán de decir lo que no son las revueltas no es otra cosa que recoger con lo que terminó el profesor Benjamín, la incapacidad de decir lo que son. Creo que a estas alturas del partido, uno no puede decir la mitad del partido, cuáles fueron las consecuencias del marcador, porque la bola está en juego. O sea que yo creo que por eso el afán. Hay algunos trabajos, Isaías Barreñada, su director de la Casa de Estudios Árabes, es quien más ha trabajado el tema de movimiento obrero. La Casa de Estudios Árabes de Madrid, sí. Es quien más ha trabajado, además con mucha cercanía, por razones tanto personales como profesionales, el movimiento obrero en el Magreb, y hay algunos avances importantes. Sin embargo, precisamente yo cito los textos de Isaías para decir que no se trata de una revuelta eminentemente obrera, ¿no? Pero sí, sin duda la invitación a seguir explorando está sobre la mesa. Yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer 2 cositas. Uno,
es recordar la respuesta que da Obama en junio del 2009, el discurso famoso en la Universidad de Cairo, donde dice por lo menos varias cosas brillantes que a mí me sorprenden, ¿no? Una de ellas es: Irán tiene derecho a usar energía nuclear con fines pacíficos. Literal, pueden ver en la web de la página de la Casa Blanca. Y la segunda: lo que sucede en Palestina es una ocupación. Queda uno sorprendido que diga eso, claro, él también dice en Tel Aviv lo que le interesa, pero lo que me llama la atención es que 2 años después, cuando la revuelta está en curso, su discurso en mayo 28 del 2011 es: Túnez está mal, Egipto está mal y la alternativa es más mercado. Entonces propone un fondo de 2 billones de euros, dólares, perdón, una cosa así, para aumentar la apertura. O sea, o es cínico o es tonto, porque es el neoliberalismo el que ha llevado a la situación actual de Túnez, y él propone más neoliberalismo para solucionar lo que se tiene antes. Otro actor que no hemos mencionado, Turquía, ha sido fundamental, ¿no? Lo que hizo, que acabó de firmar 10 acuerdos con Egipto, validó de alguna manera, con ciertos temores al comienzo, la revuelta libia, fue el primero que saltó a apoyar a los tunecinos, ahora es el que está encabezando la lucha contra Bashar al-Assad en alguna medida, desde el punto que hasta la Liga Árabe lo llama a la hora de discutir sobre Siria. Entonces me parece que es otro elemento. Y un viejo debate que tenemos, bueno, no tan viejo tampoco, con el profesor Benjamín, que yo bauticé el debate del tabule y el ajedrez. No hay cosa más sirio-libanesa, para no pelearnos, que el tabule. Y no hay cosa más internacional de aquel mundo que el ajedrez, ¿no? Entonces la pregunta es: yo entiendo y comparto las angustias de cómo se está tramando allí un ataque a Irán, y creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. La pregunta es si ese argumento es suficiente para volver al pueblo sirio piezas de ajedrez, peones de ajedrez. Uno cuando está jugando ajedrez sacrifica a los peones sin ningún problema, porque hay que salvar al rey o a la reina o a los caballos. Entonces, esa es la tensión. Y ahora, yo de eso no tengo la respuesta, pero quiero aumentar el debate con esa complejidad. Es cierto, allí hay una agenda mirando a Irán, pero cuidado, la OTAN tampoco estaba pensando en los derechos humanos de los libios cuando atacó Libia. Lejos de mí pensar que estaban preocupados por lo que estaba pasando allí. No, pero la pregunta es: ¿quién usa a quién? Finalmente, los rebeldes libios logran usar. Y también hay un problema, y si queremos soluciones en 2 semanas. En Colombia llevamos cuántos años, mire cómo estamos, y estos libios llevan 810. Sí, y mire, estos libios están desde el año pasado, antes no se han dado, todo el mundo precedía que se va a destruir Libia entre Cirenaica y Tripolitania, que va a haber una guerra civil entre etnias, que las milicias no se van, y todo indica que hay tensiones, pero la cosa es más o menos razonable. De hecho está hablando ya de elecciones. Entonces yo creo que el fatalismo sobre que aquello va a llevar a la desgracia no está. Y las tensiones entre si nos quedamos solo con el tabule, proteger solo la agenda del pueblo sirio y armarle ahí un cajón para que ataquen Irán es un error, pero creer que solo es un problema geoestratégico desarticular el pueblo sirio también creo que es otro error. Bueno, ya, no, yo no estoy, o sea, de pronto lo digo por ánimo de, digamos, de un poco de provocarse, de que realmente digamos, las movilizaciones árabes no han, digamos, cambiado fundamentalmente la estructura política. Obviamente que es lo que está sucediendo, es decir, el solo hecho de las elecciones y la segunda vuelta de las elecciones ya plantean de que hay un cambio, y que haya un candidato de los hermanos musulmanes es una cuestión muy significativa en el caso egipcio. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que cuando estamos hablando de los hermanos musulmanes, la hermandad musulmana nace en Egipto en la segunda década del siglo XX, y nace en Egipto como respuesta precisamente a, voy a ponerlo en términos de la ocupación. O sea, porque, si aquí hubiera un jurista, diría: un momentico, es que Egipto nunca fue colonia de Gran Bretaña, fue protectorado. Claro, y le pondría el hecho de: dígame qué es la diferencia entre protectorado y colonia. Pero sí, porque en esos rollos, sobre todo con los juristas, la cuestión es de ellos. Pero seria me refiero, pues, cuando nos referimos a la letra. Pero el caso concreto es que la hermandad musulmana nace en Egipto precisamente como rechazo, digamos, a la manumisión por parte de Gran Bretaña, o sea, de Occidente, sobre Egipto. Y que a pesar de que fue atacado, Nasser los atacó absolutamente con todo, ¿sí? Sadat y Mubarak lo único que hizo fue atacar a los hermanos musulmanes. Sin embargo, no solamente los hermanos musulmanes lograron consolidarse como movimiento, como opción, porque no es solamente un movimiento político,
que ese es el problema con Hamas, el problema con Hezbollah, de que no son solamente movimientos políticos, son mucho más que eso. Sin embargo, por ejemplo, Hamas es un retoño de los hermanos musulmanes. Entonces, en ese sentido, claro, hay cambio. Ahora, el problema es la problemática política y cómo se juega lo doméstico con lo internacional. Es decir, en qué medida, por ejemplo, para los Estados Unidos, obviamente un cambio radical, o sea, realmente una manifestación democrática, en eso concuerdo completamente con Víctor, es decir, realmente instaurarse la democracia en los países árabes para los Estados Unidos puede significar simplemente la destrucción de su estrategia regional en el Medio Oriente. Y eso, por supuesto, van a buscar impedirlo. Yo no estoy diciendo... ahora, el problema es que, llamémoslo revuelta, sublevación o revolución, no lo sé. O sea, revolución sería si realmente conlleva a un cambio de las estructuras políticas en todo el mundo. Ahora, yo no lo veo en este momento. Lo que no quiere decir que pueda pasar. Yo acabo de decir una cosa que me parece que es, puede ser paradójico, es que no fuimos capaces, de ver lo que se estaba cocinando en el mundo árabe. Éramos absolutamente incapaces. Veíamos, de hecho, dábamos de pronto y más con la angustia de decir, oiga, ahí no pasa nada. De decir, mire, es que en diciembre del 2010, decía, mire, este rollo, lo único que aparecía en el radar de la política mundial era Palestina, pero por todos los desafueros del gobierno israelí en Palestina. ¿Sí? Pero el resto del mundo árabe era una cuestión absolutamente por fuera del radar de los análisis internacionales. De pronto aparece la revuelta y nos coge a todos absolutamente por sorpresa. Es imposible decir en este momento, y menos sin estar en el terreno, qué puede llegar a pasar. Es más, aún estando en el terreno, creo que nosotros tuvimos la visita, Colombia tuvo la visita de un escritor egipcio hace un mes y medio, donde él nos contaba también su versión de los hechos y de cómo, digamos, jugó toda esta cuestión cultural, la cuestión de lo que él llama la nueva del Facebook, pero él mostraba que sí había jugado un papel fundamental toda la cuestión de las nuevas tecnologías de la información. Pero, o sea, el punto es que saber para dónde va me parece que es muy complicado. Ahora, lo que yo veo, desde mi punto de vista, la problemática doméstica choca con unos intereses geoestratégicos, geopolíticos mundiales, en los cuales los Estados Unidos, entonces para mí Barack Obama no es el imbécil de Bush, ¿sí? Para ponerlo claro, ¿sí? Pero obviamente los Estados Unidos tienen sus intereses muy particulares y los intereses es lograr que el cambio se dé sin que cambie nada. Sí, o sea, para ponerlo, si se puede jugar con las palabras, o sea, que haya un cambio, que haya unas elecciones, que haya un parlamento, pero que la realidad política se mantenga y que esa realidad política sea una garantía para la presencia y para los intereses de los Estados Unidos y de las potencias occidentales. Entonces, que cambie algo para que no cambie nada. Esa me parece que es la posición de los Estados Unidos y me parece que en buena medida, habría que analizarlo porque eso tiene otras particularidades, por ejemplo, con lo que está pasando en Siria. O sea, no es digamos, o es muy diciente el hecho de que el gobierno israelí del señor Netanyahu, que desafortunadamente tiene el mismo nombre mío, Benjamín, ¿sí? Que el señor Benjamín Netanyahu no se haya pronunciado solamente la semana pasada por los acontecimientos de ULA, hubo una pequeña declaración sobre lo que está pasando en Siria, porque es que un desbarajuste en Siria puede tener unas implicaciones muy fuertes para Israel. Entonces, por lo tanto, es muy sintomático que uno pueda decirlo dentro de este esquema que el gobierno israelí de alguna manera está jugando al mantenimiento del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Ese es el ajedrez, si se quiere, y yo, o sea, el término de ajedrez, el problema de los peones, dentro de la problemática de la política mundial, desafortunadamente los pueblos son peones. Y yo simplemente, claro, no lo mencioné porque tendría que haber hecho todo lo que pasó en Afganistán entre 1980 y 1988. Los Estados Unidos de Norteamérica, bajo el gobierno del señor Ronald Reagan, ese otro gran estadista de los Estados Unidos, apoyó directamente a los mujahidines, o sea, al movimiento fundamentalista islámico, los entrenó con el apoyo de Arabia Saudita y con el apoyo de Pakistán, y movimientos fundamentalistas islámicos provenientes absolutamente de todo el mundo del Islam.
de Marruecos, de Egipto, de Argelia, de Filipinas, de la isla de Mindanao, absolutamente movilizaron quiénes son los dirigentes de los movimientos terroristas islámicos del resto del mundo. Pues fueron personas que combatieron en Afganistán y que fueron inicialmente apoyados por los Estados Unidos, por Pakistán y por Arabia Saudita. ¿Y qué pasó cuando lograron sacar, es decir, cuando el señor Gorbachev en 1989 saca al Ejército Rojo? Los Estados Unidos, señores, hagan lo que les dé la gana. Pues, entonces les pongo otro ejemplo, en América Latina, ¿qué sucedió en Nicaragua? El mismo gobierno de Reagan apoya la contra nicaragüense, que ayer o desde ayer murió uno de los principales dirigentes de la contra nicaragüense, vinculados, entre otras cosas, al escándalo Irán-Contras, ¿sí? El narcotráfico, y resulta que una vez que lograron sacar a los sandinistas del poder, abandonaron completamente Nicaragua. Entonces, en ese caso, dentro de la problemática de la política mundial, desafortunadamente los pueblos sí somos peones de los intereses de las grandes potencias. Sí, le movemos dos, tres preguntas ya. No, una pregunta no, a mí me parece que lo fundamental es no perder la óptica estratégica que tiene Occidente en esa región del planeta y en otras regiones del planeta como es América del Sur. O sea, hay unos intereses geopolíticos por parte de Estados Unidos que incluso ya sobrepasan ese concepto mismo de Estados Unidos. Ya lo decía Tony Levy, ¿cierto? Tony Levy resalta que ya el imperio no es un problema de Estados Unidos, sino ya es una concepción misma frente a la vida. Podemos decirlo, recuperar un poco los escritos, que es una concepción elaborada por los protocolos de Sion. O sea, es el imperio lo que está primando en todas estas regiones del planeta. Hay unos intereses geopolíticos allí. Entonces nosotros, ¿qué nos ponemos desafortunadamente en términos casi académicos, en términos políticos de discusión? Nos dejamos desviar de las particularidades de cada sector en donde el imperio está haciendo incidencia y de pronto inconscientemente nos alejamos de que todo obedece a al mismo interés geopolítico por parte del imperio. Aunque hay realidades muy concretas, ¿cierto? Como por ejemplo Libia, entonces hubo academia, incluso sectores de izquierda de América Latina y de Europa que aplaudieron de alguna manera la invasión que se hace en Libia, ocultando realmente cuál era el verdadero interés de esas supuestas, entre comillas, revueltas o revoluciones. Igualmente pasó en Egipto. Es decir, Estados Unidos, o el imperio más bien, en términos de mantener el control geopolítico de algunas regiones del planeta en donde permanentemente han tenido presencia, simple y llanamente hace lo que dicen ellos un juego de ajedrez en donde pueden cambiar sus peones por otros peones, es decir, renovar la sangre de mis alfiles, ¿cierto? Pasó en América Latina. Aquí, por ejemplo, Chávez, nosotros sabemos que Chávez es permanentemente cuestionado, bombardeado por los medios occidentales, los medios de comunicación occidentales, pero lo más curioso es que Lula da Silva, que supuestamente también tenía un perfil y unas raíces desde populares, entre teoría era contradictoria al imperio de la intervención norteamericana en América Latina, pero resulta siendo muchas veces aplaudido por las políticas norteamericanas. Antes de entregar el gobierno, entrega gran parte del pulmón amazónico ahí en el panorama multinacional. Es decir, aquellos que son serviles a los intereses del imperio, ellos son sus fichas, que en cualquier momento, cuando ellos consideren pertinente renovarla, la renuevan y no cometer los errores que cometieron en el pasado. Por ejemplo, se dice que Hamas es una creación de los hermanos musulmanes. Si recordamos un poco la historia, Hamas fue creado por Occidente y fue creado por Israel, en buscar de un contrapeso, ¿cierto?, a la OLP. Y Hamas de alguna manera se le sale de las manos en términos de esa óptica estratégica o de ese interés estratégico que tenía Occidente para crearlo. Entonces se le sale de las manos y esos malos ejemplos ellos se cuidan mucho a repetirlo. Lo que está pasando en Egipto, simplemente están moviendo sus fichas para que trate de quedar en el gobierno efectivamente un nuevo, servir o peoncillo, ¿no? Los hermanos musulmanes, no voy a analizar los hermanos musulmanes tienen diferentes facetas, diferentes características dependiendo de las regiones donde se están moviendo desde el punto de vista político o desde el punto de vista, en cualquier país ellos tienen una faceta. Los hermanos musulmanes no son homólogos en sus posturas, ni siquiera, ¿cierto? Podemos decirle que los hermanos musulmanes en bloque son revolucionarios. Hay unos que efectivamente unas tendencias que tienen una actitud revolucionaria y otras que son más de acuerdo a los intereses. Turquía, ¿qué pasa con Turquía? Turquía ya lleva muchos años tratando de paladear y conciliar con Occidente y meterse en incrustarse en los mercados de la Comunidad Europea, ¿cierto? Y para ello, pues obviamente
está haciendo una cantidad de movimientos a tal punto ese, ¿cierto?, de desconocer o descuidarse o apoyar ciertas, digamos, arbitrariedades de Occidente. Es decir, lo que uno dice es que muchas veces nos agarramos, por ejemplo, Ahmadinejad en Irán, ahorita sataniza la Ahmadinejad como si el problema de la política, de la ciencia en Irán, ¿cierto?, fuera la cabeza Ahmadinejad, es decir, es el que dice entonces cierren las plantas, cierren los laboratorios, cierren los... y listo. Cuando allí no es cierto, porque ese señor no en ningún momento es un dictador, fue elegido popularmente en unas elecciones, y eso lo sabe Estados Unidos, pero tiene que satanizar a alguien para que la opinión pública de alguna manera legitime esas invasiones. Yo creo que la lectura hay que verlo realmente cuáles son los intereses que tiene todo Occidente, todo el imperio en esas regiones del planeta, y ver cuáles son las relaciones de fuerza que se viven ahí y las alianzas las nuevas alianzas que va adquiriendo el imperio en esa lógica. Bueno, también la cosa hay que... Bueno, vamos a otra pregunta más cortita. También pues quiero abrir una paréntesis también del interrogante, pues intereses del imperio, pero pues cualquier potencia occidental, pues el caso de Siria es evidente, pues tiene intereses en sí, pues no es el imperio Rusia, por ejemplo, pero pues tiene intereses geopolíticos que también, pues para ellos son importantes. Mira, como el propósito es de enriquecer el tema, yo sí les solicitaría a la mesa que nos ayudara con una evaluación sobre la temática de Al Qaeda, porque no tenemos una información concreta sobre el papel fundamental que viene jugando el movimiento popular de Al Qaeda. Bueno, lo primero es recordar que a ver, primero voy a hacer solo un comentario sobre la intervención tuya. Yo creo que hay un problema grave del pensamiento binario de la Guerra Fría que nos tiene secuestrados. Entonces, a veces tenemos una incapacidad de ser suficientemente dialécticos y entonces jugamos más o menos como un amigo que quería montar una ONG en Colombia y lo aplazó. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, yo voy a ir a Colombia cuando me expliquen cuáles son los buenos. Entonces, es esa lógica de, a ver, ¿cuál es el bueno o cuál es el malo para identificar el bueno, ¿no? Y eso nos genera graves problemas. Es decir, reproducimos el pensamiento de la Guerra Fría en nuestros análisis y me parece que eso ya genera una distorsión de lo que se quiere leer. Dicho en el caso concreto del discurso sobre Gaddafi, hombre, todas las pruebas y todas las han demostrado qué tipo de persona era, pero aquí alguna gente de la izquierda, especialmente la que fue del M-19, especialmente la que fue a entrenar en Trípoli y alrededores, seguían diciendo que Gaddafi era bueno, que era todo creado por el imperio. Me parece que en eso hay que tener un poco de cuidado. Los mujahideen que citó el profesor Benjamín nacen en los años, bueno, se consolida todo ese proceso con Charles Wilson, que es el senador que se compromete y el congresista que da la plata para apoyarlos, y en el año 1994 aparece en una región de Afganistán que se conoce como los talibanes, son los estudiantes. Es curioso porque llegan al poder 2 años después, pero la primera alusión que se tiene de Al Qaeda se tiene que en el año 1993, el intento de ataque al World Trade Center, había una persona que llevaba un libro y dentro del libro el papel se llamaba Al Qaeda. Al Qaeda lo traducen como la base militar, realmente significa el fundamento. La traducción más exacta no es la base, sino el fundamento, o sea, la idea, la noción, el discurso inspirador, la línea, pues para que me entiendan. Y luego en el año 97 es la primera vez que el Departamento de Estado de los Estados Unidos utiliza la palabra Al Qaeda en un documento. ¿Sí? 4 años, tan solo 4 años antes del ataque del 11 de septiembre. Es decir, Al Qaeda no se llamaba a sí mismo Al Qaeda, como los otomanos no se llamaban a sí mismos otomanos. Les recuerdo en el poema de Borges, ¿no? La luna ignora que es tranquila y clara y ni siquiera sabe que es la luna. Ustedes son de Al Qaeda. Yo no había vivido Al Qaeda, bueno, pues soy Al Qaeda. Más o menos la cosa se da así, ¿no? Y entonces se crea todo un mito, además, de un problema muy grave. Toda violencia política se reduce al terrorismo. De eso saben muy bien por lo que hizo el señor Putin en Rusia, el señor Sharon en Palestina, el señor Uribe en Colombia. Pero es de terrorismo. 2. Todo terrorismo es internacional. Buscamos, hace poco en una discusión en un programa de radio en la emisora javeriana con un coronel, él insistía en que Hezbollah está de acuerdo con las FARC, con Al Qaeda, no le entiendo, para controlar América Latina y crear un sultanato. Crear un sultanato, además aquí yo creo que les va muy mal,
pero eso es la idea del coronel de la policía. Entonces, es el afán de volver todo el terrorismo, toda la violencia terrorista, todo el terrorismo internacional y todo el terrorismo internacional Al Qaeda. Pero uno, es cierto, Al Qaeda tiene grupos en Rabat, por ejemplo, tiene una influencia importante en Al-Shabaab, los grupos que significa la juventud en Somalia, tiene un grupo importante en Irak, es cierto, están metiéndose en Siria, el grupo de Yemen, los reductos que hay en la India, el grupo Abu Sayyaf, que es pro Al-Qaeda en Filipinas, los grupos chechenos que cuando acabaron los nacionalistas se convierten en yihadistas, y paren de contar. Pero si ustedes se han sentado a hablar, el Frente Polisario del Sáhara no quiere saber de Al-Qaeda, y en la práctica ha sido así. El grupo Justice and Equality Movement en Sudán, Darfur, no quieren saber de Al-Qaeda. El Ogaden National Liberation Front se ha dado bala con los de Al-Shabaab precisamente por el debate de Al-Qaeda. Jamás, lo digo con conocimiento de causa, trabajé en Gaza durante un tiempo, no quieren saber para nada de Al-Qaeda. Hezbollah, la prueba está que cuando se crea un pequeño grupillo de Al-Qaeda en Beirut, de Fatah al-Islam, Hezbollah jamás le dan permiso al ejército libanés de que los acabe, ese famoso ataque. Entonces, es dejar de ver a Al-Qaeda como el gran fantasma que está ahorita en Mali, los tuaregs se han dado bala con Al-Qaeda del Magreb Islámico. Es decir, sí hay una red, sin duda, pero esa red ni recoge todo el mundo árabe ni recoge el mundo musulmán. Y dos, su expresión en términos de lo que llamaría algún militante de izquierda, base social, es profundamente discutible. En algunos apoyos, sin duda, con Abu Sayyaf en Filipinas, en la región de Mali, Mauritania, parece que se mueven algunas cosas, Al-Shabaab, en el caso de Somalia, y para de contar, bueno, Yemen, pero el resto no es la gran cosa. Yo creo que ahí tenemos, el mito de Al-Qaeda es funcional a la lógica de los Estados Unidos en la guerra contra el terror. Acuérdense con este término, que en la Guerra Fría, Estados Unidos nos decía todo el tiempo que la Unión Soviética era tan militarmente capaz como Estados Unidos, y por eso la carrera armamentística había que manejarla. Cuando se cae la Unión Soviética se encuentra que, hombre, no era ni el 10% de lo que nos decían, ¿no? Pero esa mentira ahora se da porque es funcional, ¿no? Y ojalá el coronel esté equivocado. Pues eso, profesor. No, simplemente ya lo dijiste, o sea, Al-Qaeda, pues primero la concepción nuestra de intentar ver a Al-Qaeda como una organización. Yo creo que, aunque ya se está usando también del término, pues estamos hablando de una red, y realmente una red que se estructura sobre la base de unos criterios que tienen presencia. Por ejemplo, se sabe, lo que no quiero decir por favor para no entrar en debate, de que absolutamente todo el frente, el comité sirio de resistencia contra Bashar al-Assad sea Al-Qaeda, pero se sabe que hay militantes de Al-Qaeda peleando en Siria, que hay un objetivo y que el objetivo es derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Pero también hay, por ejemplo, pues, las noticias de anoche, pues, que fue la última vez que pude revisar esto, pues hubo ataques por parte de los aviones no piloteados de los Estados Unidos contra bases de grupos que se afirman que son de Al-Qaeda en el caso de Yemen. El punto es que sí, yo creo que lo que él plantea, uno podría hacer como el equivalente, como comienza el Manifiesto Comunista en 1848, hay un fantasma que recorre el mundo, que decía Marx, y aquí yo creo que hay un fantasma, pero es un fantasma que en gran medida, digo, yo creo que la responsabilidad, no estoy diciendo por favor porque hay, desafortunadamente uno encuentra documentos donde le dicen a uno, por ejemplo, que quienes derrumbaron las torres, estos fueron los mismos Estados Unidos. El punto concreto es de que en buena medida el fundamentalismo terrorista islámico, que no es solamente Al-Qaeda, existe una multiplicidad de grupos, una nebulosa de grupos, y en la misma Al-Qaeda es una nebulosa de grupos, ¿sí? Es una creación de la política norteamericana, y en eso yo digo, y hay varios textos, inclusive de autores norteamericanos, donde muestran la gran influencia que tuvo la política concreto del gobierno de Ronald Reagan para combatir la presencia del ejército rojo en Afganistán. Por favor, que quede claro también de que yo no estoy justificando la presencia del ejército rojo en Afganistán. Yo simplemente diciendo, hubo una invasión en 1979 y Estados Unidos desarrolló toda una política de apoyo a los mujahidines. Mujahidines, para los que no sepan, significa guerrillero de Dios, combatiente de Dios, que además no era el movimiento mujahidín. O sea, si los que miren la realidad de Afganistán, estamos hablando de un
Estado, entre comillas Estado, si se puede utilizar el término Estado como lo utilizamos nosotros, donde existen más o menos 18 grupos étnicos distintos y al interior de esos mismos grupos étnicos existen diferencias, por ejemplo, entre los pastunes, y había distintos movimientos pastunes en Afganistán y todos eran mujahidines. Entonces, algunos de ellos pues tienen unas conexiones y es donde se va a desarrollar ese fundamentalismo islámico radical que recurre al terrorismo, pero que le sirve a Estados Unidos para desarrollar lo que llaman la guerra contra el terror internacional, y en ese sentido también coincido en que es un elemento más funcional a la política norteamericana que otra cosa. ¿Sí? Pero no estoy diciendo que no existe, estoy diciendo que es una nebulosa. Bueno, una intervención. A ver, como no caer en esa lógica, lo planteaba Víctor, los que no compartimos la invasión de Libia, no necesariamente se les puede señalar como apoyadores de Gaddafi. Sí, que muy claro. Entonces, deja a un lado la posibilidad de enriquecer el discurso. Uno. Dos, estamos de acuerdo que efectivamente Al-Qaeda, si no fue creado por la política norteamericana, sí ha sido muy funcional. E incluso Al-Qaeda jugó un papel muy importante, estratégicamente hablando en términos militares, de todo lo que sucedió en Libia, ¿cierto? Y en muchos países donde Estados Unidos y el imperio tienen mucha presencia. Es el mismo modus operandi del imperio en lo que sucedió con América Latina. La política narco-paramilitar es una política de Estado norteamericano en América Latina. Y sobre ese caballito es que han venido haciendo más, entre comillas, legitimando sus intervenciones en nuestros países, ¿cierto? Entonces, como analizar muy bien esos dos elementos, la presencia en nuestros sectores por parte del imperio no propiamente mete sus narices directamente, sino que obviamente ellos crean sus mismos, digamos, su misma correlación de fuerzas, generan sus propias coyunturas y obviamente generan sus propios actores para que les vayan abonando el terreno y generando. Lo mismo que está pasando en Siria. En Siria no es un problema de que defendamos o no al actual presidente, sino es lo que viene más adelante, la invasión y posterior a ello a que viene, lo decía bien aquí el compañero, que vienen simplemente por Libia, por Irán, porque en la medida en que logren controlar en Irán, pueden ya tener mayor control en la región. Bueno, si no hay algún comentario más, si no hacemos un descanso de 10 minutos y